¡Vamos, banda! ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amor. Amor. ¡Cabrón! Hola, Dulce. ¿Cómo estás? Empecé. ¿Cómo estás, cosita? Qué lindo. Qué lindo que se ponga así tener esto. el control sobre la edición y decir, pues esto no va a salir. No, como eso va a ven. salir, Pero salir. ya me chingué. No solo va a salir, se va a hacer un clip de esta parte. Sí. Bueno, ¿cómo están, amigos? Estoy contento de verlos. Ya se nos terminó Halloween, ya pasó Día de Muertos también. Pero tenemos un tema mágico, diría yo. Y muy divertido. Y está chingón porque tenemos invitada que repite. Ahorita pasamos a presentarla, pero primero, ¿cómo estás, querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, mi queridísimo Vasco? Mi amor. Bien, muy bien, mi amor. ¿Vos? Todo bien. Mira, varias cosas. Para cuando salga este episodio ya voy a tener 41 años. Y voy a estar en México. Ya pasaste la mitad de la media de la esperanza de vida argentina. Y pasé por largo la mitad de los años buenos. O sea, me quedan 20, ponele. No, y ya los demás nada, son realmente ya nada te queda. No. Recuerda lo que decía Guillermo del Toro hace poquito, que a partir de los 30 es cuando realmente uno empieza a vivir. Entonces, tranquilo. Pero Vasco parece de 60 a los 30. Además. Guillermo del Toro parece como de 80 también, no mames. No, está sí, impecable. sí, es cierto. Sí. Che, bueno, y lo otro es que mientras salga este episodio voy a estar en México. Y eso es con correcto. ustedes dos, ahorita estás probablemente en México. peleados. Sí. Así que esperemos que... Probablemente mientras ustedes están escuchando esto, Herejes está terminando para siempre. Terminando para siempre. Estamos agarrándonos a golpes. Y... Sobre todo por las fucking 3 horas de diferencia, por el maldito cambio de horario. Permanente. Que me va a hacer grabar de noche, muy tarde. Así que vamos a ver cómo resolvemos eso, amigos. Pero seguí adelante, por favor. Claro que sí. Mira, te voy a presentar a la Sasha de estas brats, el corsario Alejandro Durán Eraña. Esta presentación es de Ana María Izaza. Muchas gracias, Ana María, por compartir este conocimiento. O sea, ya ni siquiera brats. Buscas las presentaciones, ya te las da la tú gente. lo sabes, güey, pero hay mucha gente que me hace sugerencias para presentarte. O sea, tu personalidad se ha vuelto una cosa en internet nunca antes vista. Todos quieren tener algún tipo de contacto contigo. Entonces, cállate, güey. Muchísimas gracias, Corsario, por traer esto a mi vida. Bueno, ya. No te voy a dejar hablar porque ya vamos a presentar a nuestra invitada que repite. Ella nos acompaña de Razón o Fe. Tenemos a Susana. ¿Cómo estás, querida? ¿Qué más pues? ¿Cómo me les va? Me extrañaron. Claro. Por supuesto. Ningún episodio tuvo sentido sin vos. Solo fue un salto entre el anterior y este. Sí, ahí estábamos valiendo madres nomás. Existiendo, haciendo capítulos a medias, pero ya tenemos otro capítulo de verdad. Yo estoy súper contenta de repetir, me encantan las repeticiones cuando quieran. Pero veo un patrón, Susana. O sea, la vez pasada, igual que esta vez, vamos a hablar de un completo sinsentido, de una estafa espantosa, donde hay gente que le está haciendo daño a su salud mental mientras tira su dinero. Pero que está muy popular en televisión, porque es que según vi en televisión, en Colombia y en México, por lo menos es todo un éxito. En Argentina también. ¿Ves? Yo no lo conocía. Hasta hace poquito me encontré en Instagram un video de una persona haciéndose así, como que tocándose la cabeza mientras hacía como una oración de que era muy exitosa y tenía mucho dinero. Y lo compartí y ahí me dijeron, esto es Access Bars. Entonces... de eso vamos a hablar. Pero te vas a enterar que las barras es lo más visible. Ajá. Y lo más pseudotécnico, pseudocientífico, pero es solo la punta del iceberg de una nueva secta que para mí, si logra sobrevivir a su fundador, puede llegar a ser muy, muy peligrosa. Para darte otro punto de contacto con el episodio anterior con Susana, estos también consideran que hay abusos sexuales que están hechos para mejorar la condición
de otras personas. Así que algo así empecé a ver. Preparémonos para lo peor. No lo quería spoilear. Sí, yo también estuve investigando un poquito y, híjole, amigos. Estuviste investigando poquito, o sea, Bobby en herejes sería. O sea, un poquito de lo que me dijeron que no me tocaba. O sea, de las ideas de este menso. O sea, diste el 110%. Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Espero que Vasco también haya investigado de cómo son las barras. Sí, por supuesto. Bueno, ahí está. Entonces, todos haces una apuesta que vas a perder, Roberto. No. Yo solo digo que estoy esperando lo mejor de ti, como siempre. Vamos a empezar, si te parece. Ándale, pues. ¿Por dónde empezamos con Para contarles un poquito, para poder entender qué son estas barras, hay que entender de dónde vienen y qué es Access Consciousness. Access Consciousness, que probablemente no lo vamos a poder poner en el título del episodio porque es una marca registrada. No es Access Consciousness, es Access Consciousness, marca registrada. Marca registrada, exactamente. Así que vamos a ver cuánto tardan en bajarnos el episodio. Porque según la investigación, también todo el contenido está registrado. Así que vamos a ver qué puedo contar sin que nos bajen el episodio, pero lo vamos a intentar. Les voy a leer algunas frases del manual, del último manual de Access Consciousness. Manuales que son muy difíciles de conseguir, que solo están para los adeptos de distintos niveles que los compran, pero que el Houston Press tuvo acceso y acá lo voy a repetir. Así que muchas gracias al Houston Press, que nunca van a escuchar esto, pero gracias igual. Algunas frases. Si esto no tiene sentido lógico para su mente, sea agradecido. Nuestro punto de vista en Access es: la mente es algo peligroso, vacíala. Si estás pensando, estás apestando. El único mal que existe en el mundo es la inconsciencia total o anticonciencia. La desmanifestación molecular es donde haces que algo funcione lejos de lo que existe. De nuevo, hablando con las moléculas. Puede hacer esto para tumores y embarazos no deseados, por ejemplo. Se va a empezar a poner complejo, les aviso. Para los humanoides, los 4 grupos básicos de alimento son azúcar, sal, agua y energía. Hay 3 elementos para crear la base de una buena relación. Todo lo demás es solo un extra. Escuche a la gente que necesita una buena relación, por favor. La persona es buena en la cama, proporciona dinero, te permite hacer lo que quieras cuando quieras y le permites hacer lo que quieran hacer cuando quieran hacerlo. ¿Ok? Sí. Las mujeres humanoides, porque esto tiene un complemento, ¿no? Las mujeres humanoides están mucho mejor teniendo 3 hombres en su vida y teniendo sexo con los 3. Uno para ver películas. Oye, ¿no le pierden? Si es en audio, vayan al video a ver la cuenta que acaba de sacar Susana. Uno para ver películas y acostarse, otro para ir a eventos formales y que sea un buen bailarín y que puedas acostarte con él, y otro que podrías llevar a picnics y eventos familiares. O sea, es como zapatos, güey. Que tu familia apruebe y puedas acostarte con él. Sí. ¿Okay? O sea, el chiste es acostarse con los 3. Esa es la constante. Sí, por supuesto. Sí. Muy bien. Estaba en las condiciones anteriores. Eso igual estoy de acuerdo. Eso me parece lo único razonable de todo lo que leímos. Si tu familia es humana y no humanoide y no tienen dinero, puedes divorciarte de ellos. Y si no entendieron nada de todo esto, no se preocupen, porque todo esto es solo un punto de vista interesante. No es ni correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo. Si haces esto, es decir, ver que nada es bueno ni malo, que es una premisa del Access Consciousness, si haces esta reflexión con cada pensamiento, sentimiento y emoción, durante 6 meses, nunca más tendrás un problema por el resto de tu vida. Así que nos vemos en 6 meses después de que escucharon esto, a ver qué opinan. ¿Qué te parece, Su, estas premisas del bueno de Gary Douglas? Ay, jue mamá, qué cosa tan impresionante. Varios me sorprendieron bastante, no me lo esperaba. No me esperaba tanto.
Uno dice las barras son una locura y cuando escuchás todo lo demás van a ver que van a terminar diciendo lo más razonable de Access Consciousness son las barras. Sí, estoy de acuerdo que son las barras. Sí. Les voy a contar quién es Gary Douglas y vamos, el fundador de Access Consciousness, marca registrada. Oye, pero y vamos a empezar. Como que Gary es un nombre que ya Gary vive, ¿no? Gary vive, según yo todavía vive. Sí, pero el nombre propio, el nombre de pila, Gary, como que ya deberíamos de irlo prohibiendo porque ya es su segunda incidencia en las sectas, como su amigo Gary D. Young. Ah, el Dr. Young. El doctor. El creador de Young Living. Sí, tenés razón. Entonces, si conocen un Gary, cuidado porque puede formar su secta en cualquier momento. Cuidado con Gary Oldman. Bueno, entonces, voy a leer primero la biografía oficial y después vamos a ver, como siempre, que son todas mentiras. Autor de bestsellers, esto es de su página oficial. Orador internacional y facilitador, así se llaman a ellos mismos los que dan... Antes de que sigas, 100 varos a que tuvo una enfermedad. No, vos sabés que no, pero sí tuvo una visión en la infancia. Mira, que la contó de adulto. Por supuesto. No solo de adulto. Bueno, lo que dice, facilitador solicitado. Gary Douglas es conocido por su intensidad de conciencia. Típico que alguien conoce a la gente y dice, tiene una intensidad de conciencia. Y su increíble capacidad para ayudar a las personas, escuchen esto porque no tiene desperdicio, a saber lo que saben. ¿Qué? Los voy a dejar que lo piensen un segundo. Ayudar a las personas a saber lo que saben. Es algo igual de vacío que la conciencia intensa. O sea, ¿cómo puedes medir la intensidad de tu conciencia? ¿Qué pedo? Bueno. Gary elige encarar la conciencia en todo lo que hace, menos mal, lo que inspira a otros a elegir volverse más conscientes. Ok. Gary llegó con un nivel excepcional de conciencia a una típica familia blanca de clase media del Medio Oeste y vivió la infancia de cualquier serie americana. Esto lo dice la biografía oficial. ¿De cualquier serie americana? Sí. O sea, como de esas series de los 50 de la familia perfecta, tipo Leave It to Beaver. Sin embargo, tiene una visión muy diferente de la vida. Malcolm. No, Malcolm no creo. Se dio cuenta de que era muy diferente a la mayoría de las personas que conocía cuando solo tenía 6 años. Notó esto al observar a las personas crear su vida y ver que nada de eso se trataba de la alegría. Siempre se trataba de lo incorrecto en todo. Gary sabía que tenía que haber más de lo que ofrecía la realidad, ya que no había nada en ella que fuera mágico, alegre o expansivo. Entonces comenzó a buscar una conciencia más profunda de los misterios de la vida a una edad temprana. Eso es lo que dice la biografía, ¿ok? La realidad es que Access Consciousness nace del fracaso de Gary Douglas en los negocios inmobiliarios. Sí, resulta eso es lo que leí. Sí. Que Gary empezó a dedicarse a los negocios inmobiliarios en California y según sus cálculos él dice que él ganaba $100,000 al año, pero en 1990 se declara en quiebra. Lo demandan las agencias de cobro, tiene entre acreedores al IRS, a la División de Impuestos del Departamento de Justicia y tiene que pagar durante 8 años gravámenes federales para no ir preso. Después de eso consigue trabajo en United Way, pero no le funcionaba y empieza a inspeccionar el creciente mundo de la metafísica y las pseudociencias en Santa Bárbara, California. Él tenía la ventaja del conocimiento de la cienciología, ya que su primera esposa, Lori Alexander, dirigía un grupo de campo, es decir, atraía reclutas mediante el proceso de auditoría. Si quieren saber más sobre esto, vayan a escuchar el episodio de Cienciología de Herejes, el podcast. Vayan a amargarse porque ese es de los feos. Exacto. Después se divorcia y se casa con otra ex ciencióloga llamada Patricia O'Hara, que lo acerca a una mujer llamada Mary Wernick, que era
una mujer mucho más grande, 40 años más grande que ellos, y que era de los cienciólogos originales, es decir, de los que habían estado con Hubbard. De hecho, Mary Wernick era parte de la Sea Org, que como contamos en el episodio, era el grupo más cercano. Más exclusivo, ¿no? Wernick había nacido en Inglaterra, había subido muy rápidamente en la cienciología, como les decía, era del grupo más exclusivo de Hubbard, pero cuando Hubbard muere y toma las riendas David Miscavige, es de las personas a las que Miscavige aleja de la cienciología. Uh-huh. Sin embargo, ella, que medio lo adoptó a Douglas, de hecho lo terminó haciendo albacea de su sucesión, le dejó algunos de los bienes que tenía, además le enseñó todo sobre la cienciología. Y Douglas con esto empezó a pensar en armar su propio grupo de técnicas pseudoterapéuticas. A esto le sumó que Wernick, estando en Santa Bárbara, empezó a ver, a mediados de los 80, principios de los 90... Bueno, Douglas no solo estaba expuesto a la cienciología, es decir, cuando yo les digo que esto es un resumen de todo herejes, es un resumen de todo herejes. Él empieza a ver en Santa Bárbara a los que se llamaban en esa época los canalizadores, que eran personas que afirmaban poder lograr que los espíritus entraran en sus cuerpos. O sea, las cajitas del niño Fidencio. Claro, él conoció en el 87 a un hombre que canalizaba a un ser llamado Bashar. Y Douglas le dijo a muchos cercanos, ¿cómo es que él puede hacer eso y yo no puedo? No es más guapo que yo, no es más alto y ciertamente no habla mejor porque es de Nueva Jersey. En esa época explota su negocio inmobiliario, se decreta en quiebra y, oh casualidad, él empieza a canalizar a Grigori Rasputin, nada el mítico más, ruso, nada menos. El mítico ruso del que vamos a hablar en uno de los shows en vivo, el del 13 de noviembre en la Ciudad de México. Digo, como nota al margen, Gary Douglas me sirvió para esta publicidad, que igual están todas las entradas vendidas, no sé ni para qué lo digo. Bueno, pero a Douglas no le conformaba mucho tener a Rasputin adentro. ¡Ay, cabrón! Sí le debe... ¡No mames! Con ese riflón, yo creo que a nadie, güey. Bueno, no, yo creo que satisfacción te tiene que dar, pero bueno. Y pasó a ser habitado por otros espíritus. El de un sabio anciano chino llamado Chia Chin. El de un fraude era él, pero el de un fraile robusto y alborotador del siglo XIV llamado Hermano George, y también de un grupo de seres alienígenas llamados los Novian. Que de ahí saca él la idea de los humanoides. Vieron que al principio no entendieron nada cuando yo le hablaba de humanoides. La gente que está integrada en Access Consciousness no son humanos, son humanoides. No. Exacto. Es una cosa más allá. Dice, nunca habiendo sido humano, Novian fue muy duro con mi cuerpo. Parece que más que Rasputin. Tomaban aproximadamente una respiración y hablaban durante 20 minutos. Me bajaban la presión arterial y los latidos hasta el punto de que en un día de 92 grados me congelé. Entonces él dijo, no puedo dar esta información a través de Rasputin, así que ya no lo haré. O sea, que aparentemente entraban los Novian y también Rasputin, y el que comunicaba y era tenía Rasputin, todos adentro al mismo tiempo. Había como una comunidad. Bueno, sí, pese a que él rápidamente dejó de canalizar a Rasputin, las grabaciones de él canalizando a Rasputin lo hicieron muy famoso en Santa Bárbara y empezó a juntar mucha gente a su alrededor, lo que le dio la real oportunidad de empezar a construir lo que ahora conocemos como Access Consciousness, que en ese momento era la Access Energy Transformation. ¿Ok? Lo que hacían básicamente era vender sin permiso las mismas cosas que la cienciología, agregándole la canalización. ¿Ok? Hasta que él conoce a una persona llamada Dane Here e incorpora al Access Consciousness lo que lo haría famoso y lo que nos trae hasta hoy, que son las barras de Access Consciousness, y para eso los dejo a Alejandro y Susana en la forma en la que nos quieran contar todo sobre esto.
Alguien se alejó, cuente a ver. ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Quiere empezar a dar la introducción de qué es eso? Órale. Pues las barras de Access son una... Es como frenología, ¿no? Pseudoterapia corporal que busca que el cuerpo comience a descargar todos los pensamientos, ideas, actitudes, decisiones y creencias que ellos denominan como limitantes que has tenido sobre cualquier cosa. Esta técnica parte de la teoría de que existen 32 barras de energía que corren a través y alrededor de la cabeza, que al tocar los puntos finales de cada una o estimularlas, pues descargan y borran todo lo que no sirve y estanca a la persona, ¿no? O sea, es como el botón de reset de Buzz Lightyear. Sí, güey, exactamente. Nada más que son 32 botones. Okay. Bueno, 16 de un lado y 16 del otro. El objetivo es liberar espacio, literalmente liberar espacio, como si fueras un disco duro, ¿sí, güey? Liberar espacio para que puedas recibir y adquirir nuevo conocimiento y tengas donde guardarlo, obviamente. De hecho, en muchas partes, si alguien consulta qué es esto, la palabra antivirus ronda bastante. No, no sé qué, pero es una analogía re pobre y pues no tiene nada que ver, pero constantemente, en televisión lo escuché al menos 3 veces. No puede ser. Wow. Pues el Access Bars es un proceso que activa estas 32 barras energéticas de la cabeza que contienen puntos de vista que has ido creando y haciendo significativos a lo largo de tu existencia y que de una forma u otra te mantienen anclado. Entonces, la persona que se dedica a la masajeada de cabeza te agarra, te das cuenta que toca los puntos y se supone que son como, ella lo explica una profesional en las barras de Access, que se supone que es como si fueran 2 polos de una pila y los dedos hacen esa función y entonces de esa manera se descarga. Wow. Sí. Por eso le dicen es que correr las barras, que porque hacen conexión. Pero aparte es como esa típica cosa que hacen la gente que hace pseudociencia, de que toman un concepto científico real, ¿no? Los polos de energía, y ya eso lo conectan a algo que no tiene nada de sentido. Y aquí, Bobby, lo vas a escuchar más de una vez, al menos yo voy a mencionar un par de veces de que quieren ajustarlo a algo científico, quieren agarrarse de algo. Contanos eso, contanos eso. Dale. Sí, seguro. Pues hablando aquí entre Alejo y yo vamos a ir como complementando, supongo. Mira, ¿qué estuve escuchando? Porque es que al parecer cada quien como que le da ciertos toquecitos personales, ¿no? Hablando de que te lo puedes hacer a ti mismo y todo eso, ¿cierto? Pero en general lo que sí es que se supone que son 32 puntos, ¿cierto? Y que esos 32 puntos tienen sus propios nombres. Entonces, como cada una tiene su nombre, una es para el envejecimiento, otra es para la comunicación, otra es para el control, otras son para las emociones y sentimentalismos, otra es para, no sé, las tristezas, así sucesivamente. Que alguien te sepa especificar de lo que yo investigué cuál es cuál, no sabe, ¿sí? Pero como vamos a tocar todos, literal, se le preguntó más de una vez a las chicas que estuve investigando, porque casualmente, cosa que quiero anotar, muchas son mujeres, demasiadas son mujeres metidas en este cuento. Pero eso es algo que alguna vez tenemos que estaría bueno charlarlo, incluso con el grupo de las mujeres sin Dios. Por favor, el punto es que para las personas que nos estén escuchando, que alguna vez lo han visto, ya sea en televisión, porque al menos en Colombia y México, como les dije, me consta pues que es bastante la publicidad que se le da. Es muy chistoso escuchar, no sé si a ustedes en la investigación les pasó, pero por lo menos a mí sí.
Y no me considero de una mente particularmente sucia, pero cuando esas chicas explicaban cómo hacían técnica, digámoslo así, siempre decían, no, mira, yo te voy tocando y tú te vas liberando y te doy toquecitos y que los toquecitos, esa forma de hablar era muy rara. Yo era como que, estoy entendiendo bien, es que no, mira, yo te toco aquí, te liberas. Prepárate para recibir. Yo te voy tocando y tú vas recibiendo. Y yo era, ¿qué? Son gente muy rara. Entonces me pareció cuando menos rara esa forma de venderlo, como estimulante, claro. No sé. Pero el punto es que sí, son toques. O sea, tú pensarías, porque por lo menos yo cuando no conocía de este tema, uno pensaría que no, que es un masaje o que son, no sé, que te ponen cables o que es tipo como la acupuntura y tú dices, no, son puntos específicos donde te ponen agujas, no, nada que ver. Es más parecido al Reiki, ¿no? O a las terapias energéticas que veíamos en el episodio de Goop. Esas cosas en las que realmente no hay un contacto. Exacto, o no sé, unas piedritas o algo. Yo me imaginé muchísimas cosas. Lo que no me imaginaba era que literal era poner tu mano y tus dedos en tu cabeza. Y ya, como les estaba explicando antes, tienen nombres cada punto, pero no se sabe cuál es. Entonces por eso hay que tocarlos todos. Digamos así a grandes rasgos, ¿qué es esta técnica? Esta técnica dura más o menos 1 hora en un adulto, ¿cierto? De 40 a 1 hora. Y la idea es tocar estos puntos para hacer lo que estaba explicando Alejo. Es como una desintoxicación de sobrepensamiento. De hecho, hay una palabra que me quedó a mí sonando porque de lo absurdo que era, me chocó. Y era el hecho de que tú tienes una densidad de pensamiento. Y yo era ver a la masa. Otra cosa imposible de medir, ¿no? Sí, ese concepto físico que tiene que ver con la densidad de pensamiento. Y de hecho consulté con un par de personas que conozco que son psicólogas y psiquiatras. Y me decían, no, de pronto se referirán a, no sé, querrán decir algo sobre pensar, ¿no? Como estar estresado o algo por ahí, ¿cierto? Pero una densidad de pensamiento, no. Porque, sí, es un término físico, ¿cierto? Estamos hablando de otra cosa muy específica. Y entonces quieren meterse por ese lado. Esa es otra cosa que quería como explicarles, que quiere irse por ese lado, quiere meterse a decir que no, que la densidad. Y también algo muy curioso que quería mencionar es que hablan sobre las células, ¿cierto? Y dicen, no, es que tus células están muy redondas y necesitamos que sean más, así decía, es que están muy redondas y necesitamos que no sean tan redondas, sino que sean más hipérbolas. Entonces, entre más hipérbolas, no, al contrario, están muy hipérbolas y queremos que sea más redonda, claro. Sí, igual la me pendejada, ¿no? Decirlo. Y yo era, espérate, ¿qué? Y entonces la muchacha era, pero convencidísima. Ella muy en su personaje era diciendo, no, es que mira, necesitamos la perfección. Supuestamente, si son tirando a elípticas, entonces tus células están mal de tanto estrés y de esa densidad que tienes de pensamiento y que por eso con estos toquecitos y corriendo tus barras, corriéndolas que tocando de punto a punto, entonces tu estrés se va a liberar y el antivirus corre y entonces ya quedan tus células circulares. Y yo me quedé pensando en que, claro, las células del cuerpo humano tienen diferentes formas dependiendo de la funcionalidad, ¿no? Hay unas planas, tipo glóbulos rojos, ¿cierto? O glóbulos blancos, bueno, pero las células del cerebro, por lo menos, son neuronas, y las neuronas no tienen ninguna de esas dos formas, ni son estrellitas, ni bueno, pero ellos ya dijeron desde el principio dijeron que quieren que el cerebro se vacíe, así que las células del cerebro no deben importarle mucho. Eso yo creo ¿no? que el Access Consciousness sí puede hacer, vaciarte el cerebro. Bueno, es lo que lo declararon. O llenártelo de mierda. Sí. Que es lo mismo, sí. ¿No? Wow. Y luego... Entonces, bueno, dependiendo de yo escuché de verdad que personas muy, muy metidas en el cuento, ¿cierto? Y que por casualidad, ya sabemos, no es casualidad, pero bueno,
para otro tema, son mujeres. Chicas muy, muy adentradas en el tema, diciendo como si les constara, como si eso dependiera su vida. Y está esa parte de que literal, o sea, ay no, te lo puedes hacer tú, aunque también puedes hacer los cursos, que por cierto no son nada baratos, cursos para que oficialmente seas un facilitador de barras, algo así le llaman. Y no sé, es muy charro porque hay una paginita en donde dice que está barato, que está a 300 euros. Y que si eres menor entre 16 y 17 años y quieres hacer el curso, está a mitad de precio. Es y que se si enfocan mucho en los niños, años, ¿no? Y que si eres menor de 15 ajá. años, sale gratis, que nada más tienes obligación que ir con un adulto y que el adulto paga sus 300 euros. Entonces, es un súper negocio. Justo sobre la parte económica, yo leí que una mujer que llegó al último nivel pagó alrededor de $23,000 en total de todos los cursos que tomó. Ajá. Y lo de los niños, yo leí que el creador estaba muy enfocado en atraer más niños. Sí, ¿no? absolutamente enfocado en los niños. De hecho, ahora si quieren seguimos con las barras, pero ya que traen ese tema a colación, la cuestión de los niños es quizás de las más preocupantes claro, porque tema del Access Consciousness. Para él son muy sexys. Exactamente. No me crean a mí, eso dice ese güey, que son... Y lo dice como algo ventajoso. Él dio una conferencia en Austin en el año 2019 en la que para niños, una conferencia para niños, en la que decía que él tenía que despertar la conciencia de los niños, que él le abría los ojos y que los niños abrían los ojos de la conciencia con él. Dice que los niños, que entre otras cosas pueden elegir a sus padres desde el momento de la concepción. O sea, en el momento de la concepción los niños eligen quiénes van a ser sus padres. Por ejemplo, los 2 hijos de Gary Douglas lo eligieron a él. Dice que los niños son quienes tienen la capacidad de distinguir muy rápidamente quién es un humano y quién es un humanoide. O sea, si te gusta sentarte en el sofá, esto es para vos, Alejandro. A ver, dime. Beber cerveza y mirar televisión, probablemente seas un humano. Soy. Si juzgas a los demás y no a ti mismo, eres un ser humano. Los seres humanos caminan dormidos por la vida, son idiotas. Sí, son. Y eso es lo que él le enseña a los niños, le dice que los humanoides están inmersos en la conciencia, no en el juicio. O sea, todo el discurso es para que tú quieras ser humanoide, ¿no? Claro, y para traer niños a la secta, o sea, desde adolescentes. Oye, pero y entonces ahí empezó a explicar, dame un segundo que quiero ir no me quiero perder de lo de los niños sexys. Él empezó a explicar que los niños están llenos de sexualidad y son increíblemente sexys. Y eso está en el último manual de Access Consciousness. Y estaba en el blog también. Que sexy no significa sexy. Que no, en el lenguaje de Access, sexy significa otra cosa. Tiene que ver con la cantidad de acceso a la energía. Que los niños tienen abundancia de acceso a la energía y eso significa que son sexys. Pero después lo complica cuando dice que los padres tienen que reconocer que encuentran a sus hijos sexys, pero en el sentido humanoide. Yo te tengo una cita sobre esa parte que dice, los sentimientos de los padres hacia la sexualidad de sus hijos pueden ser aterrorizantes, porque ellos pueden tener miedo de terminar abusando de sus propios hijos. Sí, esa cita es del blog de Access. Textual del blog, que curiosamente este post del blog lo terminaron borrando después de que salió el artículo del Houston Post que estás platicando. Sí, tiene algo más. Al lado de ese post del blog, ese post estaba decorado o acompañado con la foto de una nena muy pequeña, de unos 9, 10 años, mirando de forma sexy, pero no en el sentido humanoide, sino en el sentido pedófilo, a la cámara con una sonrisa y el pelo agitado por el viento. O sea,
todo ese cuento de que sexy no significa sexy no se condecía con la foto que ellos mismos pusieron de una menor de edad, ¿no? O sea, de una prepuber. Sí. Además de que ellos han explicado que los niños humanoides entienden que en ocasiones cuando son abusados lo están haciendo a conciencia para evitar que otros lo sean. Y eso está también en los manuales de Access Consciousness. Hay algo muy interesante con ese tema de los manuales, pero si quieren lo sigo contando después y si quieren seguir explicando sobre las barras. Pero es que no hay mucho que explicar sobre las barras, o sí, ya es una pinches botones ahí en la cabeza. No. Una cosa antes de seguir sobre lo que contabas de que los niños escogen el momento de su concepción. ¿Leíste lo que dijo este señor acerca de la concepción de sus propios hijos? A ver. Híjole. Sí, pero contalo. Este señor en el blog de Access Consciousness dijo que él estaba profundamente dormido cuando de repente despertó justo antes de eyacular en su esposa. Ok. O sea, y sí, eso pero dice para no dijo eso, pero dijo que además se le vino a la mente los hijos que iba a tener. O sea, como que sabía quiénes iban a ser sus hijos. Eso no lo leí. Sí. Al momento de eyacular, como que fue llamado por sus hijos que lo habían elegido. Sí, no, es espectacular. Agrego una cosa más que me había olvidado. Literalmente en el último manual dice que los niños son seres altamente sexuales, pero aclara, ciertamente no es apropiado que los adultos tengan relaciones sexuales con los niños. Qué bueno que lo precisa. Qué bueno que lo precisa, pero contradice el propio principio de que ni bien ni no mal, existe el bien ni el mal, ¿no? Pero bueno, ese es como... Ahora, cuando se les reclama y se les dice que son un culto sexual... ellos aclaran que por supuesto que no y que lo que se está haciendo es quitar el contexto y que no se está entendiendo en el contexto, lo que también contradice la frase del principio de que todos los pensamientos no son ni buenos ni malos y que uno tiene que hacer el ejercicio de tener claro esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario contexto si además hay que vaciar la mente? Pero bueno, nada, no nos vayamos de tema, sigamos con lo de ustedes. ¿Qué más? A ver, valdrá la pena mencionar aquí ahorita que en Herejes andamos dando bastante, ¿cómo se dice? Entre pseudociencia y endociencia, encontrando muchísimos puntos en común. Uno de esos puntos en común definitivamente es el tipo de personas que hacen este tipo de pseudociencias, ¿cierto? Que participan. Y es personas que... como astrología, ¿cierto? Que se dedican al yoga, que se dedican New a Age, tipo ¿no? de cosas. Sí, o sea, que ya se sienten familiarizados con otra pseudociencia, ¿sí? Y que esta la añaden, como quien dice, uy, no, mira, yo hago yoga, hago masajes y también hago unos masajes especiales que se llaman las barras. Eso te cuesta un poquito más, pero esto te libera de un montón de cosas espectaculares, ¿cierto? Y que tienen como esa facilidad de vender un producto, ¿sí? De vender una idea de panacea, ¿no? De algo que te va a ayudar con absolutamente cualquier cosa, problema que tú tengas. De hecho, dicen mucho, eso me suena mucho a cartas, ¿cierto? Pero dicen mucho que para el amor, para el dinero, para la salud, córrete las barras, o sea, ahí está. Y otra cosa que vale la pena, pues creo yo, es el hecho de que esta en particular no tiene de dónde pegarse de alguna fuente científica, ¿no? Y como les encanta hacer esto, ¿cierto? Una pseudociencia es como que constantemente siente esa necesidad de defenderse y decir, no somos pseudociencia, tenemos bases científicas, ¿cómo no lo vas a ver? Los libros publicados, la gente y sus experiencias, ¿no? Sí, típico. Y esto como constantemente de las experiencias es como que sus bases. Sin embargo, varias personas que me pareció muy, muy, ¿cómo se dice? Como chistoso, charro en mi pueblo, ¿cierto? Que se pegaba esa no, es que
hay una base científica. Las bases científicas y los artículos que mencionaba esta señora en particular hablaban sobre el estrés. Hablaban sobre el estrés, sobre lo bueno que es para una persona el no tener estrés. Hablaba ella, sí, o sea, que cualquier cosa que fuese beneficiosa para que una persona bajara sus índices de estrés, de ansiedad, de posible depresión, ¿cierto? De cosas que sí existen. Entonces las barras no tienen nada que ver, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué lo quieren pues, a crear un hilo? Claro. Dicen que cuando menos, si no tienes una experiencia realmente que cambie tu vida, pues al menos tuviste un buen masaje. Y te relajas. Literal. No mames. Ahí no están considerando lo caro que es, ¿no? Esa pérdida de tiempo. Y que además te introduce en toda esta medio secta o en todo este grupo coercitivo. O sea, porque no es al margen. Porque yo lo que vi, por lo menos, es que en todas las publicaciones de los que venden las barras, en todas hablan de Douglas y su Access Consciousness. O sea, no es que va por separado uno del otro. No, lo mezclan bastante. Y también quería mencionar una chica en particular que me hizo mucha gracia, y es el hecho de que las barras se pueden autohacer, ¿no? Que tú puedes, tú teniendo el conocimiento previo, te puedes hacer las barras, cuánto tiempo necesites, no sé qué, pero es muy chistoso porque lo que mencionabas ahorita, Vasco, era como con mantras, ¿no? Era como diciendo ciertas cosas, entonces que el universo y que las energías y que las dimensiones desconocidas, que no sé qué, era muy chistoso y a ella no se le hacía chistoso, a ella se le hacía lo más de normal, pero sí, así se hace, así que es más fácil de lo que uno cree en teoría, con un video de YouTube ya aprendes a hacerlas. Espectacular. Wow. Espectacular. Entonces se supone que los efectos que se quieren tener corriendo las barras es supuestamente como, no sé si lo voy a decir bien, pero es como dejar de sentir o dejar de estar prevenido a, ¿cierto? Porque al parecer los enemigos de la mente son toda clase de juicios, creencias o predisposiciones que uno tenga, cosa que me parece bastante curiosa, teniendo en cuenta que justamente son esos juicios, creencias y predisposiciones los que te dan supervivencia, que te mantienen alertas a las amenazas, por ejemplo, te anticipan ante un problema. Entonces, pero te mantienen alerta de la amenaza de una secta, por ejemplo, ¿no? Entonces está bueno eliminarlo. Exacto, entonces es muy curioso que es como que, y constantemente, o sea, yo lo escuché 20,000 veces, tienes que recibir, tienes que vaciarte de todo lo que tengas en tu mente, de todos tus prejuicios, de todas tus creencias, y de no juzgar, no juzgues, tú prepárate para recibir. Si estás abierto para recibir, con eso ya ganaste. Entonces, esto que me sale a mí como conclusión, que literal quieren a alguien absolutamente dócil, manejable, claro, y altamente, pues, ¿cómo se dice eso? Ay, se me fue la palabra justamente. Que se ¿vulnerable? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vulnerable o qué? Como que moldeable es la palabra. Ah, ok, sí. Okay. O sea, que sea una persona que va a pensar como tú quieres que pienses, ¿no? ¿Influenciable podría ser? Sí, sí, claro. Sí, alguien que esté dócil e influenciable para que se deje meter lo que tú quieras meterle, ¿no? Y por esto, obviamente, no le sirve que tenga prejuicios, ni crítica, ni creencias específicas, porque no te sirven, ¿cierto? Entonces, es muy chistoso que literal, como vendan el asunto, es así, de que no, necesitamos que no juzgues. Tú recibe lo que te voy a dar. Una persona dócil. Qué horror. Qué triste, güey. Y ya como quien dice el resumen de todas las personas que vi que hablaban bien, porque de hecho en internet es mucho más el favor que el contra a esta pseudociencia en particular, y es que dice, no, es que ya me siento más tranquilo, no, ya me siento más contento. Y estando tranquilo y contento es mejor la vida. Entonces estoy más preparado para recibir. Así que
consuman las barras. Así, básicamente ese es el resumen. Bueno, funciona entonces en vaciar cerebros, sí funciona, o sea, sí hace lo que promete. Y es lo mismo de todas las pseudociencias, ¿no? Que lo único que tienen a favor son testimonios, no pueden producir nada bueno, más. eso por supuesto. Pero vos sabés que es interesante que esto de las barras de Access no es una idea de Douglas, sino que fue traído por, como les decía, por este tipo de apellido Here, que era un quiropráctico que estaba en un estado de vulnerabilidad, se había divorciado, incluso pensaba en el suicidio, y en esta situación tan desesperante, leyendo los diarios, encuentra lo que se llaman los bares de Access, que es como le dicen a los centros de reclutamiento de Access Consciousness, marca registrada, y justo este bar era administrado por la hijastra de Douglas, que cuando lo conoce se da cuenta de que podía ser una mina de oro, porque este quiropráctico era realmente muy bueno en quitar dolores corporales con sus técnicas, y se lo presentan a Douglas, empiezan a hablar, era además un tipo de muy buena presencia y todo, se va a vivir a la casa de Douglas y termina convirtiéndose en el número 2 de Access Consciousness y en un gran responsable de la explosión de Access Consciousness, porque era un tipo muy agradable que daba sus cursos sin solemnidad, sin decir frases o eslóganes vacíos, como decía Douglas, que eran tipo oclusiones binarias, esferas nucleadas o cosas así, y entonces este Here lo llevaba a un lugar más llano. Pero en paralelo que este Here hizo crecer Access Consciousness con su comportamiento más terrenal, Douglas se empezó a volver más loco, básicamente esa sería la palabra, y empiezan a surgir los comentarios sobre el trato abusivo, violento en particular hacia las mujeres. En los talleres empezó a tener un lenguaje verbalmente abusivo, contaba anécdotas como por ejemplo cómo había expulsado a una amiga de su hija, una adolescente de la casa, llamándola zorra asquerosa porque había maltratado a su hija. Estas cosas los contaba en los cursos. Hablaba pésimamente de sus 2 ex esposas. Sin embargo, el Houston Press convocó a las 2 ex esposas y las 2 hablan maravillas de Douglas, así que hay como una contradicción ahí, no sé por qué será. Y está la testigo que dio un nombre ficticio, que fue Tammy, contó cómo había una diferencia muy rotunda entre lo que pasaba en los cursos que daba Here y cuando estaba Douglas, y cómo Douglas iba más y más hacia la agresividad, y cómo empezó a modificar los manuales, y esto típico de las sectas también, hacer desaparecer los viejos manuales en los cuales se hablaba de, por ejemplo, el autoconocimiento, de la aceptación de cada uno como era. Todos estos conceptos los empezó a quitar y pasó mucho más a hablar de cosas crípticas, como por ejemplo que había que sacar a la luz a los elfos, que eran enemigos de los humanoides. Pero ¿sabes qué significa elf? Evil little fucks. Sí, evil little fuckers. Y para la familia tienen otro. A ver cómo es. Family para ellos es fucked up and mainly interested in limiting you. O sea, gente jodida y que solo está interesada en limitarte. Bueno, entonces todas estas declaraciones sumadas a toda esta cuestión de los menores de edad y la obsesión por reclutar menores de edad, la obsesión por vincular todo con el sexo, que obviamente cuando fueron consultados los publicistas hablaron de que se había sacado de contexto y que no se podían divulgar estas ideas porque eran marca registrada y que de dónde habían obtenido los manuales, los periodistas. Hay un blog que se ve que no lo sabían ellos, que se llama Accessism, en el que un ex accesorista, que es como les dicen, contó todo y divulgó muchísima documentación. Pero en síntesis, todas estas cuestiones empiezan a hacer pensar a mucha gente que se está hablando de un nuevo grupo coercitivo
en el cual la utilización de las barras de Access es solamente, al igual que las entrevistas de la cienciología, es solamente una forma de incorporarlos y obligar a comprar más y más manuales, hacer más y más cursos hasta que ya la gente está tan adentro que le da vergüenza o le da arrepentimiento perder todo lo que invirtieron en esa búsqueda espiritual y ya terminan quedando adentro, igual que en la cienciología, ¿no? O sea, sí. Hay mucha preocupación cada vez más en algunos grupos en los Estados Unidos respecto de que se especializan en investigar esto, sobre cómo a través de estas barras de Access, que parecen en el peor de los casos un placebo, pero que en realidad son una forma de incorporar a una probable secta. Sí. Hay mucha más información, pero nos estamos yendo de tiempo. Me gustaría contarles mucho más sobre los humanoides, por ejemplo, pero quedará para otra oportunidad. Pero Bobby, ¿vos tenías algún caso de...? Justo creo que va a conectar muy bien porque yo traigo el testimonio de una persona que se hace llamar Jane, que le dio su testimonio a rt.com y ella cuenta que una gran cantidad de las personas que practicaban las barras y que estaban en estos cursos vivían al día solamente preocupadas por juntar el dinero necesario para poder atender a la clase que seguía. Entonces, más o menos para que se den una idea de costos y tópicos que se trataban. Jane compartió que, por ejemplo, una de las clases se llama Mentiras, Líneas y Manipulación. En esta clase, el accesorio sería instruido sobre cómo mentir, conseguir lo que quiera y divertirse mientras lo hace. Ese curso vale $2,500. Está barato, ¿no? Otro se llama El placer del orgasmo. Este está más barato, cuesta $500, pero hay una pequeña nota al pie que dice el participante será tocado durante este curso. Mira. Sí, bueno, al menos te avisan. Sí, bueno. Al menos te avisan. Y al menos está barato, güey. Aclara que sea para mayores. Sí, aclara que es para mayores de edad. Eso sí. Bueno, menos mal. Para mayores de edad. Y bueno, esta persona, Jane, igual le compartió al medio todas los documentos que pudo. Ella cuenta que cuando llegó al último nivel y empezó a ver lo de la sexualidad de los niños y las ideas de este lunático Douglas, ya no pudo más y se salió por completo. El caso que les traigo, que es el único que encontré donde ya ha habido consecuencias legales, es el de Eileen Carey. Esta persona reside en Nueva Escocia y ella llega a la escena de esta investigación porque tuvo un paciente que se llamaba Taron. Esta persona fue referida a Eileen por su psicólogo. Eileen Carey trabaja como trabajadora social y lo que cuenta Taryn es que todo empezó bien, se sentía bien con esta terapeuta, pero que empezaron a tener interacciones extrañas, que empezó Eileen a decirle que parte del tratamiento eran los abrazos. Entonces todas las sesiones comenzaban y terminaban con abrazos. Después ella lo empezó a contactar por medio de mensajes de texto y empezó a tener un comportamiento poco profesional. Se empezaron a ver de manera social y en estas salidas de manera social ella le dijo que una gran herramienta para poder mejorar su situación de estrés postraumático serían las barras de Access. Entonces él cuenta que empezó a tener estas sesiones ya de terapia con mucha mayor cantidad de abrazos, que ella le decía que era parte de las barras, los tocamientos de la cabeza, y así continuó durante 4 años hasta que esta persona... 4 años. Reporta a las autoridades. Perdón, 4 años estuvo yendo a que lo abracen. O sea, 4 años. Sí, bueno... No sé, es una persona con estrés postraumático y lo que entiendo es que quien recomendó a Eileen con
con esta persona era una persona profesional. Lo que sucedió es que denuncia con la autoridad de los trabajadores sociales en Nueva Escocia, en Canadá, y después de una investigación que duró 2 años, le quitaron la licencia a Eileen Carey por usar barras Access en la terapia con esta persona. Uy, pues deberían de seguir a la psicóloga esta del Opus Dei. A la que mandé hoy. En el sí, no mames. No, terrible. Impresionante, güey. Te la voy a pasar, después te paso el link. Es una cosa, un delirio, una psicóloga mexicana del Opus Dei. No sé, pero es para hacer un episodio sobre ella, más peligrosa. Sí, y pues ya en eso termina la historia de esta persona, Eileen Carey. Pues no sé, yo la verdad es que creo que debería de haber más casos de como que psicólogos o profesionales de la salud que empiezan a incorporar pseudoterapias deberían de perder la licencia o tener algún tipo de algo, porque se ve muy seguido, ¿no? Sí, cada vez psicólogos, duendólogos. Ajá, sí. Y bueno, el tema que hablamos en el episodio anterior con Susana, que se los recomendamos, que son las constelaciones familiares, hay muchos otro psicólogos paralelo. haciéndolo. Sí, exactamente. Y pues bueno, no saben todas las cosas. O sea, por favor investiguen. Sí. Les voy a dejar las fuentes, el episodio de Houston Press, que es muy detallado. Les voy a dejar también el blog de esta gente que se salió, porque la cantidad de locuras que hay en esto es para un episodio de 6 horas, en serio. Es espectacular, pero bueno, queríamos concentrarnos en las barras, que es lo más conocido, y ponerle un contexto nada más. Así que, ¿cómo la pasaste, Su? Súper bien, siempre con ustedes. Y sí, como que le queda a uno más cosas como por indagar. Sí. Es que nada más le muestran a uno como por encimita, y ya cuando uno va investigando sobre este Douglas y no sé qué, ya uno dice, bueno, esto cada vez está más feo. Se pone que cienciología, que la secta, que si eso no es, y que si digo esta palabra, pero no, estoy hablando metafóricamente, ¿cierto? Como que, pero no tan en serio. Sí, chiste no chiste. ¿Sabes qué es preocupante cuando un tema de estos no encuentras información mala? Total. Cuando eso pasa, hay chingo de lana atrás. O sea, pues no puede ser que no haya denuncias, no puede ser que no haya casos, así como el de Bobby, debería de haber muchísimo más casos. Sí. O sea, no mi caso verdad, personal, sino el que conté. No, sí, no te caso. No, el tuyo si hay más casos. Del tuyo no puede haber más. No. No, es que es increíble. Buscas denuncias legales y te topas con pared, o buscas cualquier tema que vaya en contra de esto y te salen 4 páginas primero de lo mejor de las barras, ¿no? Hay lana, o sea, alguien está, bueno, no alguien, toda la organización está haciendo todo lo posible porque lo que salga en internet. Sí, se curan en salud con registrar la marca y patentarla y decir, a nosotros no nos tocan porque es que estamos del otro lado. Claro. Sí. ¿Sabes? Sí, a ver qué nos pasa a nosotros con este episodio, si es que son tan lo así. Lo que sé es bueno. ¿Sabes qué creo que es preocupante para mí? Que han logrado colocarse en una posición similar a la homeopatía, de que o es la bala de plata que resuelve todo, o es un masaje inocuo y no te pasa nada, y no es un tiradero de dinero, no tiene consecuencias negativas según ellos. Entonces eso lo que le veo más grave que la homeopatía es que la homeopatía es inorgánica, no hay una institución detrás de la homeopatía monopolizándola. Exacto, sí. Entonces puede empezar y terminar en la homeopatía, como por ejemplo el yoga. Si bien hay agrupaciones coercitivas que utilizan el yoga para atraerte, hay otros lugares en los que solo hay yoga y nada más. Ejercicio y es un ejercicio atlético. En esto parecería ser, cuando uno lo investiga, que detrás de las barras siempre está la agrupación Access Consciousness. Entonces eso se me hace mucho más peligroso, porque ya vimos o pudimos tener una pequeña introducción a lo que es Access Consciousness más allá de las barras, y a lo que es Gary Douglas
y suena muy, muy peligroso. Sí. Así que manténganse lejos de las barras. Debe de haber alguna repercusión para aquel que ejerza las barras sin estar dentro del organización. Sí la hay, ¿no? sí la hay. Ah, sí ¿sí la hay. hay? El manejo de la marca registrada lo tienen muy, muy, muy aceitado. No, pero aunque no digas que son barras y las ejerzas, te deben de atacarte, güey. O sea, es que no hay. Todos están metidos con el negocio, güey. Sí, bueno, sirve la marca, ¿no? Sí. Me parece también. Pues bueno, amigos, si van a ir a las barras, vayan a las barras praderas. Mejor. Ay, con la chica, ponerse bien mamados. Sí, pónganse bien mamados. El chiste para mexicanos, perdón. Sí, yo me quedé re afuera. Es un gimnasio al aire libre aquí en Ciudad de México que se hizo muy famoso en redes sociales. Les mando videos. Los mexicanos vayan a las barras libres. Vayan a las barras libres. Mejor. Que se murió uno de los líderes, sí, ¿no? Por ser antivacunas, güey. Con el COVID. ¿Sí supiste? Sí, se murió. Se murió uno de ellos, güey. Sí. El que le decían la jefa, ¿no? Sí, a la jefa. Se olvidaron que estamos acá, Es el corsario, perdonen, amigos. Cuéntanos, Sux, ya para terminar, si quieres, ¿cómo te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Qué programas andas haciendo? Cuéntanos todo. Ay, a ver, ¿qué les cuento? Les cuento que yo vengo en representación sí o sí de Razón o Fe. Eso. Que nada, que se peguen una pasadita por nuestras redes sociales. Estamos en todas partes, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y recomendadísimo para que nos sigan. En Discord están también. En Discord, sí. La idea es que, no sé, fomentemos más el pensamiento crítico y tengamos, no sé, como una especie de, no salvavidas, pero sí cuando menos algo de crítica, no es muy redundante, pero no se me viene otra palabra a la mente, porque esa tendencia que tenemos las personas como a querer encontrar una panacea, a querer encontrar algo que nos solucione absolutamente todo, y encontrar cosas como esto, como las barras y como otras pseudociencias que, no sé, yo siento que nos dan en los puntos más bajos, ¿cierto? Sí. Cuando alguien de verdad está muy estresado, muy deprimido, muy ansioso, y de pronto le tiene, por cualquier motivo, ¿no?, desconfianza a una ciencia tradicional, a un psicólogo, a un psiquiatra, le tiene miedo de pronto a unas ciertas pastillas, no sé, que se hace de pronto un pajazo mental diciendo, no, es que eso me van a hacer quién sabe qué cosa y yo no estoy loco, ¿cierto? Y no quieren tomar una terapia o no quieren ir a donde alguien que realmente estudió específicamente cómo funciona tu cerebro y prefieres que alguien te dé masajitos para solucionar tus problemas, es algo grave, es algo crítico. Y necesitamos un poquito más sí, hay que tener puntos de vista, hay que tener un montón de conciencia al actuar, ¿no? Y al tomar decisiones. Entonces, nada, ahí los espero en Razón o Fe y en Mujeres sin Dios. En Mujeres sin Dios es un programa que tenemos una vez al mes y está súper bacano, se lo súper recomiendo. Hemos hablado de temas súper chéveres que tienen que ver con la mujer. De esto que estamos hablando, espero que espero que sí me llame, ¿no? Oye, sí. Espero que sí, porque necesitamos hablar de las mujeres en las pseudociencias, en las religiones, en lo que ustedes quieran, ahí ponen el nombre que quieran, pero es un tema de verdad que vale la pena, porque es que es impresionante la cantidad de mujeres que están metidas en cosas que uno dice, en serio mamá, en serio tía, en serio amiga, en serio. Si quieren saber de qué está hablando Susana, vayan a Patreon, porque tuvimos una conversación muy interesante sobre un episodio que vamos a terminar haciendo. Así que vayan a Patreon y lo van a ver. Sí. Por favor. Y ya hay picos y muchas gracias por invitarme. Ya saben que nos encanta. Nosotros también. Nosotros también. Y nosotros, amigos, ¿qué tenemos que anunciar? Anuncia, Vasco, por favor. Suscríbanse a Podimo, amigos, porque subimos el episodio sobre los Borgia. Y yo les voy a contar una cosa del episodio sobre los Borgia. Todo lo que ustedes creen que saben o que escucharon por arriba, si se informaron seguramente conocen lo que hablamos en el episodio, si se informaron en el siglo XXI, ¿no? Y no en el siglo XVII. Pero si
Si escucharon por arriba o vieron alguna de esas series medio novela, si jugaron escandalosa, Assassin's Creed, eso no es, amigos. no saben nada de los Borgia, Nada. no saben nada de Lucrecia, no saben nada de Alejandro, César. no saben nada de César. Vayan al episodio en Podimo y entérense que los Borgia no son lo que nos vendieron. Y además en Podimo va a estar el episodio, el show en vivo que grabamos el 11 de noviembre para los suscriptores de Podimo con Caro Hernández Solís. Así que suscríbanse a Podimo. Y en Patreon hay absolutamente de todo. Ya no puedo ni decirles todo lo que tenemos en Patreon, pero todo está buenísimo. Siempre recomiendo el contenido de nosotros actuando, que es maravilloso. Pero hay muchas cosas más, así que suscríbanse a Patreon. Sí, y también síganos en redes sociales. Estamos en todos lados como Herejes el Podcast. Ahí búsquenos, seguro les vamos a aparecer. Y nosotros estamos como Bobby.hereje, Corsario.hereje, Vasco.hereje. Y ya, eso es todo, amigos. Ojalá que no se les meta Rasputín. Debe ser doloroso. Y esto fue otro domingo de escuchar herejes y no era misa. ¿O cómo era? Ya se me olvidó. Chale, Es que es la primera vez que lo decís. Dejémoslo así. Vámonos de aquí. Adiós. Adiós. ¡Chao! Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Nos vamos a una sobredosis de dulces. Sí. No me gustan los dulces mexicanos, así que son todos tuyos, Cállate, güey. Te llevo tus pinches gomitas esas. Sí, Pues, a mí me mira, gustan las tengo gomitas, sí. Milky Ways de los chiquitos, un montón. Y tengo M&M's Minis, un montón. Y pedos de monja. No, eso sí no tengo. Pedos Pero- psiquiátricos. Son los dulces de aquí. de Pero Querétaro. coincido, los dulces mexicanos, así como Son las cosas que pedos de pican, son monja. espantosas. Son el peor invento de la humanidad. Bueno, yo ya estoy. ¿Ya están?